Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la última de nuestras conferencias y, desde luego, un broche de oro que tenemos hoy con la presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, doña María Teresa Fernández Talaya. Como no quiero estropear el buen sabor de boca que nos va a dejar después de la conferencia, voy a aprovechar este momento que les tengo ya ansiosos aquí sentados para despedirme de ustedes. Quiero recordarles, en primer lugar, que si alguno faltó a alguna conferencia y quiere escucharla, se puede realizar a través de un sistema muy sencillo, iVoox, ¿no? A través de la página de la Fundación se pueden escuchar, y que antes de que acabe el año tendremos la publicación de todas las conferencias. Pero sobre todo, y lo principal, quiero agradecerles a ustedes en esta primavera madrileña que hemos recorrido juntos. Quiero mostrar mi agradecimiento tanto a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno como al Instituto de Estudios Madrileños por la organización de este ciclo de conferencias y de visitas, y agradecerles especialmente la confianza que depositaron en mí un poco a ciegas. Agradecer también a los conferenciantes las brillantes exposiciones que hemos escuchado y a todo el equipo de la Fundación, a Blanca, a Aurora, al equipo técnico, a todos los que están ahí en las puertas y que han luchado por acomodarnos a todos lo mejor posible. A todos ellos, muchísimas gracias. Y también a los propietarios e instituciones de todos los lugares que nos han abierto sus puertas para que pudiéramos visitarlos y disfrutar de ellas. Pero sobre todo, quiero agradecérselo a ustedes, a nuestro público fiel, que contra viento y marea, Champions, San Isidro, diluvios y cualquier otro elemento, han venido ustedes a escucharnos y, sobre todo, han tenido que soportar a veces algunas incomodidades por las que les pedimos sinceramente disculpas, pero no habíamos previsto que pudiera ocurrir. Nos ha superado su acogida, y creo que hablo en nombre de todos, ¿no?, si digo que esto nos ha llenado de satisfacción y nos ha devuelto con creces el trabajo que hemos realizado. Nada recompensa más el esfuerzo que comprobar que ustedes tenían ganas de venir a escucharnos y ver su multitudinaria asistencia. Y, por otra parte, nos llena también de orgullo porque vemos que hay un interés palpable, vivo y real por conocer nuestro Madrid y por conocer nuestro patrimonio cultural, que es, en definitiva, nuestra historia, nuestra memoria y nuestra vida. Pero no les voy a aburrir más, ¿eh? Ya solo agradecerles de verdad, de lo más profundo, su interés y su asistencia, y presentar ya a María Teresa Fernández Talaya, que casi no necesita presentación y que nos ha acompañado todos los días. Es la actual presidenta del Instituto de Estudios Madrileños y pertenece también a la Junta Directiva de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Es doctora en Historia del Arte y una de las historiadoras más conocidas sobre temas madrileños, en los que ha ahondado trabajando en los archivos del Palacio Real y de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, formando parte del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid. Pero además fue directora cultural de la Fundación Madrid Nuevo Siglo, que desarrolló todos los proyectos culturales para la candidatura olímpica de Madrid 2012. Como historiadora, ha realizado para la presidencia del Gobierno el libro institucional, y este pesa hoy, titulado El Real Sitio de la Florida y la Moncloa, evolución histórica y artística de un lugar madrileño. Un libro magnífico que les recomiendo. Todos los días he procurado traer un libro porque ya sabían, como decía Cicerón, el que tiene una biblioteca y un jardín es un hombre feliz. Bien, ha comisariado varias exposiciones, entre las que destaca el montaje del Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid, y además ha realizado el catálogo del Museo de la Catedral. Y algo que voy a decir porque sé que estás particularmente orgullosa, que por todo ese trabajo el Papa Benedicto XVI le concedió la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice en el 2007. Bueno, aparte de eso, tiene
numerosísimos libros y artículos sobre la reconstrucción del monasterio del Escorial, el santuario y monasterio de Nuestra Señora de Valverde, el Palacio de Altamira, el Canal del Manzanares, el barrio de Argüelles, en fin, un sinfín de publicaciones. Hoy nos presenta el último de nuestros paseos y con ella nos vamos a despedir, saliendo por Madrid hacia el norte, camino del Pardo, y nos hablará de las quintas de la Moncloa, la Zarzuela y la Quinta del Duque del Arco, todas ellas concebidas como casas de recreo para los nobles, algunos bien conocidos como la Duquesa de Alba. Hoy se va a desquitar y va a hablar de la de Alba y no de la de Osuna, y también de la familia real. En ellas trabajaron, por supuesto, algunos de los más famosos arquitectos y jardineros y, desgraciadamente, algunas sufrieron gravísimos daños durante la Guerra Civil. La del Duque del Arco fue incorporada luego a Patrimonio Real y es, con una joyita de jardín, una de nuestros, quizás, secretos mejor escondidos. Y ya no les quiero desvelar más de lo que nos va a contar, porque ella lo hace muchísimo mejor que yo. Agradecerles de verdad, muchísimas gracias por su asistencia y su apoyo en este ciclo. Y ya, muchas gracias, María Teresa. Gracias a ti, Mónica. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Mónica, por tus palabras. Mi agradecimiento también, y hoy un poquito de despedida, a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, pero seguiremos viéndonos. Estoy convencida que vamos a seguir haciendo otros proyectos y será siempre una satisfacción estar en esta casa donde hemos sido recibidos de una forma totalmente maravillosa, todo lo hacen fácil y la verdad que es una satisfacción. Todo el personal de la Fundación está siempre dispuesto a echarnos una mano en todo lo que necesitamos, desde nuestra fotógrafo, que la tenemos todos los días aquí haciéndonos unas fotos fantásticas, hasta la última de las personas que están en la puerta para dejarnos pasar cada día. Gracias a todos, y yo voy a empezar cuanto antes porque creo que me he metido en un buen tinglado. La verdad que cuando hablamos Mónica y yo y dije pues el Camino del Pardo, la Moncloa, la Zarzuela y la Quinta del Duque del Arco, ahora digo, estaba loca. Entonces voy a tratar, a ver, la publicación va a ser una publicación amplia. Hoy voy a tratar de que lo pasemos lo mejor posible, de no aburrirles, de no darles la tarde con muchísimas fechas, con muchísimas citas, con muchísimos nombres que vayan a aburrirles a todos ustedes. Porque claro, hablar de 3 quintas es complicado. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué me lancé yo a hablar de estas 3 quintas? Pues para mí tienen en común que las que tenemos hoy en día, las 3 son del mismo arquitecto, de Diego Méndez. Entonces es mi pequeño homenaje a don Diego Méndez, arquitecto en este momento que hizo el Palacio de la Moncloa, arquitecto que cogió las ruinas del Palacio de la Zarzuela y las levantó y levantó el nuevo palacio, y arquitecto que rehabilitó todo lo más que pudo la Quinta del Pardo. Es un arquitecto muy maltratado por la historia. Yo creo que no han llegado los hijos que iban a venir, pero ayer estábamos hablando que realmente hace falta una monografía sobre Diego Méndez por todo el trabajo que ha desarrollado. Y yo quiero que esta conferencia hoy sea un homenaje a don Diego. Es maltratado por la historia porque fue el arquitecto del Valle de los Caídos. Y entonces, bueno, pues tiene mala prensa entre determinado público a lo mejor, ¿no? Pero tenemos que partir de la base que Diego Méndez era un funcionario del Estado que tuvo que estar trabajando con distintos políticos a lo largo de su historia. Todos los que hay aquí que sean funcionarios me entenderán perfectamente que unas veces te puede gustar más o menos las personas para las que trabajas o te dirigen. Diego Méndez pues estuvo a las órdenes de Franco muchos años, pues siguió, la verdad que toda su vida fue a las órdenes de Franco, pero bueno, su hijo Eduardo, funcionario también, pues estuvo en el Palacio de la Moncloa con Felipe González y fue el arquitecto de Felipe González, y Eduardo, su nieto, pues seguirá con otras personas. O sea, que realmente es una saga familiar de muchísimos arquitectos, y que cuando hice mi tesis doctoral no pude ver el archivo. Yo sabía que él había tenido un problema con Fuertes de Villavicencio y había conseguido, tras un pleito, llevarse todos sus proyectos del Palacio Real.
Esos proyectos yo quería verlos y no daban permiso a nadie. Después de ver el libro que Mónica les ha enseñado ahora a la familia, luego pues no sé, lo pensó mejor o lo que sea, y llegó un momento que de la forma más amable me puse en contacto con ellos y me dijeron que tenía a mi disposición todo su archivo. Y tengo que decir que a lo largo de estos años sigo teniendo a mi disposición ese archivo. Y entonces, bueno, pues he pasado estos días con ellos. Tienen muchísimas ofertas del Colegio de Arquitectos, de la Biblioteca Nacional, de Patrimonio Nacional, de distintas instituciones para que depositen el archivo allí, porque no se pueden imaginar qué riqueza es la que contiene, pero no lo van a hacer mientras vivan ellos, tanto el hijo como el nieto. Entonces, pues siento que soy una privilegiada y hoy pues lo vamos a compartir. Tienen que aparecer en estos días otras cosas que hemos dejado más o menos pendientes y que voy a utilizar, si Dios quiere, ya aparecen, que van a aparecer más para la publicación. Pero de momento, pues con lo que voy a presentar hoy creo que nos podemos dar por contentos, porque van a ser una colección de fotografías inéditas total y absolutamente del Palacio de la Zarzuela, que nunca... Por lo menos yo nunca las había visto, ni el proyecto completo tampoco lo había visto. Pues vamos a comenzar el camino. Voy a leer todo lo que pueda, a ver si así pudiera contarles lo máximo posible y no me enrollo y luego pierdo el hilo y no me da tiempo. Las quintas de recreo más cercanas al Palacio Real de Madrid fueron las que se construyeron a lo largo de este Camino del Pardo que ven ustedes aquí arriba. Esto es el Camino del Pardo. Es un plano con el Camino del Pardo. El Camino del Pardo era el camino pues, prácticamente el más transitado por la mayoría de los reyes españoles, ya que eran grandes aficionados a la caza y los Montes del Pardo pues, le ofrecían la posibilidad de practicar su deporte favorito. Perdona. Sí va. Ah, que se ha quedado, dice. Perdonen un segundo. Un momentito. Si no le doy aquí. Que se ha bloqueado. Un momentito. Bueno, vamos a seguir nosotros hablando. No vamos a pararnos en la primera de las construcciones que nos vamos a encontrar en el Camino del Pardo, que es la Florida. No la voy a mencionar hoy, ya que se encuentra en la manzana 557 de la Planimetría General de Madrid y entonces le he querido dar un carácter de palacio urbano. Entonces la voy a sacar de ese Camino del Pardo del que sí podría hablar. Se podría hablar de la Florida, de una serie de finquitas más pequeñas que había en torno a ella, pero realmente creo que nos vamos a centrar en las fincas más importantes que nos vamos a encontrar. Perdonen porque me distraigo. Perdona. Nada. Si no la apagamos y lo volvemos a encender y tardamos menos a lo mejor. ¿Lo apagamos? Ahí va ya, ¿no? Ya está. Ya está. Vale, gracias. Bueno, este es el Palacio de la Florida del que he dicho que no voy a hablar, simplemente que vean que estamos empezando el Camino del Pardo. Aquí ven el camino, este es el camino que va al Pardo y realmente nos íbamos a encontrar este palacio. Este palacio que inexplicablemente Madrid no tiene hoy en día. No se puede entender muy bien por qué hemos destruido determinadas cosas, pero un palacio de esta categoría enfrente del Palacio Real, o sea, tan cerca del Palacio Real, ¿no? Es impresionante que lo hayamos perdido cuando hay cosas mucho más antiguas que permanecen. Pero bueno, no tenemos ya este palacio en Madrid. Y hoy no voy a hablar más de él, como he dicho ya. Ya está. Vale. Dentro de estas tierras que vemos aquí, que es todo el Camino del Pardo, todo el camino entero,
hasta prácticamente los lindes con el Palacio del Pardo, nos vamos encontrando una serie de fincas y una serie de propiedades. Ahí, por supuesto, están un montón de propiedades de frailes, sobre todo de fincas que están en explotación en ese momento, pero lo que nos vamos a centrar es en el Palacio de la Monclova, o llamado Fuente del Sol. Este es el primer palacio que nos vamos a interesar hoy por él. Es un palacio que pasó a formar parte del Real Sitio de la Florida y la Moncloa junto con el de Sora. Nunca compartieron entre ellos realmente ninguna cosa. Don Gaspar de Haro y Guzmán fue el propietario de ambos, pero el destino de los dos palacios no tuvo nunca nada que ver. Debemos la construcción de este palacio a don Gaspar, que era hijo del don Luis de Haro y sobrino del conde duque de Olivares. Gaspar de Haro tenía una casa llamada la Casa Jardín al lado de la Puerta de San Joaquín, antes de llegar al lugar conocido como el Calvario de las Cruces de San Bernardino. Este lugar pasó a la familia Alba, quien construyó allí el Palacio de Lidia. Prácticamente, realmente está un poquito más abajo. La Puerta de San Bernardino estaba más arriba, pero para situarles más o menos en la zona que hoy en día pues sería un poquito más arriba del Palacio de Lidia. El Palacio de Fuente del Sol pasó a la muerte de don Gaspar a manos de Francisco Argemir y una serie de descendientes suyos, hasta llegar en 1792 a ser propiedad de Godoy, que fue el que lo vendió al rey a cambio de la hacienda de campo conocida con el nombre de Cortijo del Rey y Cortijo de la Canosa, que era patrimonio particular de su majestad y estaba situado en la extremidad oriental del Real Sitio de Aranjuez. Mientras que... perdona. Esto se ha salido. Perdón, aquí está. Mientras que el de Sora quedó en la familia Haro Álvarez de Toledo, aunque en 1705 lo tuvieron que entregar al marqués de Narros como pago por los réditos de un censo. Sora tuvo varios propietarios en los años siguientes, pero destacaremos una venta que se realizó a María de Silva y Sarmiento, duquesa viuda de Arcos, pero vamos a hablar luego un poquito más adelante de ella. Para acometer la reforma de este palacio, perdonen porque me falta un trozo aquí, es que me lo han impreso por delante y por detrás y se ha quedado mal, perdón. Vemos aquí el Palacio de la Moncloa, mírenlo, aquí está. Este es el Palacio de la Monclova, que dio origen al nombre de Moncloa. Pero la historia es muy caprichosa. Realmente esto no tenía que haber sucedido nunca, porque el gran señor de este lugar fue don Gaspar de Haro y Guzmán, marqués de Liche, marqués del Carpio. ¿Por qué razón un señor que era el consorte de una señora dueña de este palacio, que no voy a entrar en todos los títulos de propiedad porque sería larguísimo, da nombre a todo un real sitio luego? O sea, el conde de la Monclova, que no tiene propiedad, sino que es un consorte, y sin embargo toda la zona coge el nombre de él y no coge el nombre de la persona que lo construyó. Son caprichos de la historia. Estos palacios estaban adornados con multitud de obras de arte. El del Fuente del Sol fue adornado con pinturas, entre las que destacan el tema de la caza, lo que hace suponer que este lugar era utilizado como finca de caza. Las dimensiones de este palacio eran mayores que las de Sora y se denominó en los inventarios como Casa Blanca. Realmente se llama Casa Blanca para diferenciarla del que va a ser de Sora, que será la Moncloa de hoy en día, que se le llamaba Casa Pintada. Por las pinturas con que están decoradas todas sus paredes, tanto el interior como el exterior, que se hicieron reproducciones de distintos frescos de la época, vemos que realmente era un palacio adornado hasta el extremo. No es extraño que estos palacios estuvieran tan repletos de obras de arte, dado que don Gaspar de Haro y Guzmán era uno de los más importantes coleccionistas de pintura que había en España. En 1687, al morir Gaspar de Haro, se inventariaron todos sus bienes y en la casa principal de San Joaquín había 468 cuadros repartidos por la casa y 519 que dice el inventario estaban encajonados. Realmente son 1000 los cuadros prácticamente que había en la casa palacio. Por su testamento redactado en Nápoles el 16 de noviembre de 1687, sus bienes recayeron en su hija Catalina de Haro y Guzmán y Enríquez, como hija legítima, y de Teresa Enríquez de Cabrera, que es su mujer. Catalina estaba casada con Francisco Álvarez de Toledo, que llegaría a ser duque de Alba, y será por lo que luego esta propiedad pasa a la casa de Alba.
En el inventario de todas las propiedades que tienen a la muerte de don Gaspar de Haro y Guzmán, en tercer lugar enumeran las pinturas que estaban en la huerta de la Monclova, en esta pequeña palacete. Y por la serie de cosas que nos encontramos, vemos clarísimamente que era una finca de caza, porque destacan muchísimo las armas con el nombre del rey, con el nombre de los príncipes, con el nombre de grandes nobles de madrileños que debían de tener allí sus armas y salían a cazar ya directamente con ellas. Y luego había bastantes obras de arte, pero primeramente enumeran, por ejemplo, un retrato de Felipe IV a caballo de Rubens. Dos lienzos iguales de cacería con marco de Pedro Mutis, otro lienzo de cacería con marco negro, este no tiene autor, dos lienzos de cacería pero tasados a 7.000 reales, con lo cual es una tasación altísima, otro cuadro con un convite y muchas figuras de la escuela veneciana, también tasado con bastante alto, otro cuadro de un Santo Cristo crucificado de la mano de Españoleto, otro cuadro de nacimiento de la mano de Jordán. En fin, la relación es bastante larga, pero vemos que la mayoría de los cuadros son cuadros con temas de cacería, con lo cual nos vuelve a reivindicar en la idea de que más era una finca de caza que una finca de recreo como tal, como va a ser la finca de Sora. El Palacio de Sora es el único que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Bueno, en este plano, que es un plano mandado a levantar por la Dirección General de Operaciones Geográficas, vemos todo el Real Sitio de la Florida y se destacan ahí la Casa de Oficios la Casa de Labor de la Moncloa y la Casa de la China, la Casa de Porcelana de la Moncloa. Curiosamente, sin embargo, no se ve la planta del Palacio de la Moncloa, el Palacio de la Moncloa ya en ese momento. No sé por qué razón, porque en la Casa de Campo, en el del Pardo que vamos a ver a continuación, sí nos dan la planta de los palacios, pero en este, sin embargo, no. Pero sí podemos ver cómo era un poquito nuestro Palacio de Sora en estas dos fotografías. Aquí está. Estas dos pinturas nos pueden dar idea de cómo era el palacete en aquella época. Estaba en lo alto de una montaña, y bueno, estaba adornado con una serie de figuras en las fachadas, y aquí tenemos el palacio en 1929 tras ser restaurado por la Sociedad de Amigos del Arte. Esto quiero puntualizarlo muchísimo porque el palacio no era así. En la Sociedad de Amigos del Arte no se encontró esto. Se encontró un palacio que no tenía esta cornisa, que aquí arriba estaba coronado por un niño, que luego les enseñaré, que no tenía estos medallones ni estos florones que no tenía estas figuras en estas hornacinas, era muchísimo más pobre, muchísimo más pobre. La Sociedad de Amigos del Arte lo decoró y lo redecoró. Espero que en la publicación salgan todas las fotografías que voy a poner, como no me da, y que quiero agradecer al nieto de un señor que restauró el Palacio de la Moncloa en 1920 y que ha fallecido, pero que antes de morir me llamó y me regaló toda una colección de cosas que tenía él en su casa. Y ya tenía 94 años en aquel momento. Hay gente muy cariñosa en el mundo, ¿no? Y me localizó a través del teléfono llamando a un hermano. Mi hermano se puso en contacto conmigo, que hay un señor que quiere hablar contigo y que no estás en la guía telefónica. Pero quiero agradecerle muchísimo todo lo que me dio. Y que lo veremos en la publicación, porque si no sería muy largo ahora mismo verlo todo eso. Este es don Gaspar de Haro y Guzmán, marqués de Liche. Era un hombre feísimo, feísimo. Fue alcaide del Buen Retiro y gentilhombre de Cámara y montero mayor del rey, entre otros muchísimos cargos que tuvo. Y es el personaje que hizo estos dos palacetes. Como no nos podemos entretener mucho, porque si no, no veremos todo lo que queremos ver hoy, vamos a empezar a hacer un paseo por ese palacete restaurado por la Sociedad de Amigos del Arte, y son fotos muy conocidas, las publicó Ezquerra del Valle unas cuantas, otras muchas las publiqué yo. Hay muchas que están en colecciones particulares, otras están en organismos del Estado, en el Archivo de la Administración, otras en el Patrimonio Nacional, pero todas ellas nos van dando un poco una visión de cómo era
era ese pequeño palacete. Aquí tenemos en primer lugar la figura que está en el descansillo de la escalera principal, que es un dios Baco, que según la tasación hecha a la muerte de la duquesa de Alba, que lo hizo José Ginés. José Ginés es el escultor de cámara del rey Carlos IV y fue el que hizo el San Antonio de la Florida, el santo que adornó la iglesia pintada por los frescos de Goya. Ojo, que fue destruida en la Guerra Civil y el santo original está en la iglesia de San Luis, el antiguo santo de la Florida. Bueno, pues es un vaciado de una escultura que estaba en la Real Academia, ¿vale? Este es el comedor. Es un comedor precioso. En esta parte alta se colocaban los músicos, es una tribuna donde se colocaban los músicos y todas este friso estaba adornado por estos sátiros danzantes que los hizo Dugur y que son un adorno y son de una calidad impresionante y fueron valoradísimos en su momento cuando fueron descubiertos. Esta es una pila preciosa que era para lavarse las manos antes de la comida y que estaba adornando también el salón. Fíjense qué lámpara tan espectacular y cómo se ven los sátiros danzantes y el resto de las decoraciones que adornaban todas las paredes. Incluso detrás de la galería de los músicos estaba adornada. Era un palacio bastante recogidito, muy, muy pequeñito, pero desde luego con una gran riqueza decorativa por dentro. Estas son distintas fotografías. Esta es una fotografía que bueno, la he publicado yo hace 3 o 4 años, pero que no se conocía de antes. Es en el momento justo que la Sociedad de Amigos del Arte termina de restaurar el palacio, pero todavía no lo ha amueblado. Aquí lo vemos ya con los muebles colocados y en esta foto anterior, no, en esta no se ve, perdón. En esta podemos ver estos paisajes, son los paisajes de los sitios reales y esta colección de paisajes, esta habitación todavía no había sido restaurada por la Sociedad de Amigos del Arte, pero si se dan cuenta, fíjense bien que esto es la Moncloa, es la imagen que le puse antes hace un momentito, pero bueno, aquí tengo a mi duquesa, pero ahora vuelvo a ella. Pero ven, aquí están esas mismas fotografías, esos mismos cuadros en la fotografía una vez restaurado el palacio. O sea, pasaron las fotografías de la sala del dormitorio de la duquesa de Alba a esta otra habitación que es la sala de fumar. Como pueden ver, aquí está la habitación. Y aquí tenemos a María Pilar Teresa Cayetana Silva, 13ª duquesa de Alba. Este cuadro es un cuadro espectacular. La duquesa de Alba le tenía un cariño impresionante. Yo recuerdo que el día que me dejaron trabajar allí en el Palacio de Liria y buscar toda la documentación que había sobre la Moncloa allí, que no es mucha, pues me llevó ella personalmente a ver este cuadro de su mano. Tenía que haber hecho ese día una fotografía, porque ella tenía a gala que cuando alguien llegaba a Palacio le llevaba al cuadro y se hacía una foto con él, porque era su cuadro preferido. La colección que tiene la Casa de Alba todos sabemos que es inmensa, sin embargo a ella le gustaba destacar esta obra. Y aquí ven cómo tiene distintas fotografías en distintas etapas de su vida, con su marido, ella es todavía joven, ella más jovencita de niña, vamos, de jovencita adolescente, mayor, un poquito más mayor, aquí con la reina de España, que la estaba visitando, o creo que eso fue cuando salió una exposición, a la exposición que salió el cuadro a la Biblioteca Nacional, me parece que fue este. ¿Qué? Sí, también puede ser esa. Esa última, sí, efectivamente, esa última es la del ayuntamiento. Y entonces, bueno, pues yo no me hice esa foto y lo he sentido bastante. El palacio fue decorado por una serie de personas a lo largo de toda su historia. No está a la mano precisamente solo de la duquesa de Alba, pero estaba adornado con grandes pinturas. Había una biblioteca bastante interesante. Pero eso realmente, más que la duquesa de Alba, fue la duquesa de Narros, la condesa de Narros, que compró el palacio anteriormente a la duquesa y fue la que hizo una serie de restauraciones, ¿no? Vamos a ver. Aquí también quería enseñarles el dormitorio ya arreglado por la Sociedad de Amigos del Arte, y esta puerta que ven aquí, esta puerta fue encontrada
Fue encontrada por la Sociedad de Amigos del Arte en estas condiciones. Creo que me la he dejado aquí atrás. Sí. Ven esta puerta que está toda panelada con una tela blanca, pues nadie podía suponer que debajo de esa tela blanca había una pintura. Varios estudiosos del momento decían que eso lo había pintado Goya. Como yo no la he visto y tampoco nadie pudo certificarlo, porque no hay ninguna cosa que lo certifique, sí sabemos que Goya estuvo trabajando en el Palacete, por supuesto. Pero de ahí a saber si los dibujos que luego vemos que hay en esta puerta, aquí están, que es un paisaje muy del estilo de Goya, Ezquerra del Vallo y todos los de la Sociedad de Amigos del Arte, que sí lo vieron y sí lo contemplaron, dejaron entrever que podía ser de ellos. Los jardines que rodeaban el palacete, ahí está, me salió en negro, no sé qué le pasa, bueno, da igual. Los jardines que rodeaban el palacete estaban adornados con bellos estanques que aún hoy podemos contemplar, sobre todo el estanque grande que se encuentra inmerso en los campos de prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, por ejemplo. Pero el problema fundamental que debemos de plantearnos al hablar de la Florida es la importancia del agua en este real sitio, no tanto la influencia del río Manzanares como los viajes de agua. La Moncloa está regada, pasan por allí 16 viajes de agua en todo lo que era todo el real sitio. Realmente, si viéramos el plano de Teixeira, por ejemplo, en la zona de la Florida se ven que hay unos grandes surcos, que hay unas pendientes muy grandes por donde discurrían muchísimas veces aguas. Madoz enumera estos 16 viajes de aguas y realmente tuvieron que ser lo que daba esa frondosidad a todos los jardines de la época. Se repoblaron con muchísima facilidad todos estos jardines a lo largo de todos los tiempos, tanto la Monclova como Fuente del Sol, como todas las fincas que había en la zona. Y son numerosos los documentos que nos indican todas las plantaciones que había. En ese libro Gorpo y Petete había inventarios de muchísimas colecciones de plantaciones que se fueron poniendo en toda la zona. Los diseños de los jardines del siglo XIX estaban íntimamente unidos a la horticultura. Por eso las huertas formaban parte como un elemento decorativo más, algo que Carmen Añón nos ha enseñado a todos los que hemos estado cerca de ella. Que no nos olvidemos que una huerta es un elemento decorativo, es un jardín, puede ser un jardín maravilloso también. Grandes parterres se rodearon de árboles frutales de todas clases y los caminos y veredas fueron marcando con especies que a la vez resaltaban decorativas y daban preciados frutos. En 1920, cuando el jardín es restaurado por la Sociedad de Amigos del Arte, Javier de Vintuisen realizó una memoria sobre la reforma del Jardín del Palacete, a través del cual podemos ver perfectamente los pasos que se fueron siguiendo para su reconstrucción. En primer lugar, presentó un anteproyecto con arreglo al cual comenzaron las obras en enero de 1921. Para Vintuisen, los jardines de la Moncloa ya eran conocidos antes de realizar esta reforma, porque había elaborado un trabajo para la Junta de Ampliación de Estudios de Investigaciones Científicas de los Jardines Históricos de España y había levantado planos. Comienza diciéndonos en esa memoria que estos jardines pertenecían al último periodo del gusto arquitectónico, pues databa su construcción de principios del siglo XIX, época en la cual ya empezaban a ser desterrado este estilo, que en los últimos años del neoclasicismo hizo que de sus parterres figuras que fueron tachadas de excesivamente rígidas y muy secas, y como contraposición a esto se adoptó el estilo opuesto, llamado ya el estilo paisajista, chinesco más propiamente romántico. Por un retraso en la moda, estos jardines de la Florida se construyeron con arreglo al antiguo estilo. El Jardín del Barranco fue el que se realizó en el último lugar, ya que primero tuvieron que cegar el barranco, lo cual se hizo durante el reinado de Fernando VII, y hay documentación en el archivo de Palacio de cuando lo cegaron. En 1868, cuando pasó toda la propiedad al Estado, se destinó a granja agrícola y escuela de agricultura, lo que fue una parte de las huertas de la Moncloa, quedando los jardines bajo la dirección de este centro, y fue desde luego el principio de la decadencia para los jardines. Hacia 1880, vamos a ver, en el Jardín del Barranco fueron arrancados los parterres. El Jardín del Barranco es este que está aquí.
fueron arrancados los parterres y en su lugar se plantaron coníferas, haciendo su traza con arreglo a la moda inglesa de calles sinuosas y montículos y varios montículos. El marco, perdón, antes de irnos al Jardín del Barranco, vamos a ver aquí un momento. Miren, aquí estaba el estanque grande. A continuación, en lo que es el B, que está aquí, era el bosque, un bosque de coníferas. Aquí, el estanque de las Palomas. A continuación es el jardín, perdón, está aquí, el jardín del parterre. Debajo, el jardín de la Princesa. Luego está el F, es el jardín del Caño Gordo, que veremos unas fotografías muy bonitas. Luego, el jardín del Palacete, delante. Después tenemos el jardín de la Estufa. Y luego tenemos el Pinar del Palacete, que es toda esta parte de aquí, en último momento. Y este es el jardín último de la Estufa. Bueno, además de todos estos jardines, hoy en día los jardines de la Moncloa se han quedado reducidos realmente a este trocito. O sea, tienen esta parte de aquí y tienen esto de aquí y un poquito esta parte de aquí. Esto, por ejemplo, es un estanque que está en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y además es muy bonito verlo. No he traído fotos de eso, no he querido meter tantas fotos, pero está un viaje de agua que es el que lo riega. Y ese viaje de agua fue hecho por Sacchetti y está todo el proyecto en el Palacio Real. Y es una maravilla en verano meterse porque es que es una bóveda perfectamente redondeada y te metes por él y parece que estuvieran haciendo un palacio más que un viaje de agua. Y bueno, pues tienen mucha historia todos los viajes de agua de la Moncloa y todas las avenidas del río Manzanares que obstruían todos estos procesos. Y sobre este estanque que tenemos aquí es donde está hoy en día la piscina que nuestro querido compañero del Instituto de Estudios Madrileños, Eduardo, nos puede explicar cosas que pasaron. Yo también le contaré cosas que pasaron en esa piscina, porque creo que sin saberlo estábamos los dos metidos allí en un pequeño jaleo. Bueno, aquí podemos ver el Jardín de la Princesa. Este jardín fue reproducido por Javier de Vinzuisen en un cuadro precioso que gracias a Carmen Añón fue depositado ese cuadro en el Museo Reina Sofía, ¿verdad, Carmen? Y bueno, pues yo quise en su momento que se lo llevaran a la Moncloa, que creo que es el sitio donde tiene que estar adornando el Palacio de la Moncloa, pues siguen en el Reina Sofía y todavía no se lo han llevado. No entiendo, se llevaron del Reina Sofía para adornar el palacio ahora casi 100 cuadros o una barbaridad y sin embargo el de Vinzuisen sigue allí. Aquí podemos ver más en detalle el Jardín de la Princesa, el plano de Vinzuisen, con su fuente, es una verdadera preciosidad. Y este, por ejemplo, es el Jardín de la Piña, que lo hemos visto antes en el plano general. Y llegamos al que quería llegar, que es el Jardín del Barranco. Y yo creo que todos le tenemos como mucho cariño a este jardín. Hombre, Carmen más que ninguno, porque ahora la veremos casi trabajando allí. Me mira con cara de el asesino, ¿no? Pero es verdad que ella intervino en la restauración de estos jardines y bueno, pues hizo un trabajo magnífico, como siempre hace ella. Estos proyectos son los proyectos de Vinzuisen. La verdad que este es el más bonito, que se ve perfectamente todo el diseño del jardín alto, que es este, y luego este es el jardín bajo. Y Carmen, realmente, yo creo que tú, si quieres, lo dices, lo que diste fue respetar bastante el proyecto de Vinzuisen, ¿no? Salvo distintas cosas que hayas podido tú mejorar, pero lo hiciste. Bueno, dado que el tiempo pasa y que esto va a ser larguísimo, este es el jardín del Caño Gordo, que es una verdadera preciosidad. Ha estado en pie muchísimos más años, ahora ya no existe, pero ha estado en pie muchísimo tiempo y es una pena que esto realmente, bueno, pues se haya convertido en una piscina, porque era bello así como estaba y hoy en día como piscina. La piscina perdía 25 centímetros de agua, no me puedo reprimir y contarlo porque es un cotilleo. Perdía 25 centímetros de agua diarios. A don Eduardo le llamaron para ver qué se podía hacer
Y a mí, como historiadora, me llamaron y me dijeron que por qué se iría el agua. Entonces yo dije que la piscina estaba hecha sobre el vaso del estanque del Caño Gordo, y entonces que el estanque había tenido los mismos problemas durante todos los años que existió, y que hay en Palacio muchísima documentación. Pues presenté un dossier así de gordo de documentación del archivo de Palacio, argumentando el tema de por qué perdía agua ese estanque. Y pasaba lo siguiente: si ven, aquí hay una pendiente. Este estanque, como la mayoría de los estanques, se llena con un viaje de agua. Cuando esos viajes de agua, cuando venía muchísima traída de agua porque había muchas lluvias torrenciales, el agua bajaba con muchísima más fuerza y pegaba contra el borde del estanque, contra las paredes del estanque. Y el agua, todos sabemos que cuando viene, viene. Y entonces rompía y destruía. Y descubrieron en tiempos de Sacchetti que si el viaje que llegaba al río Manzanares, si dejaban bien libre, limpio y expedito la salida del agua abajo, que era más fácil que no se obstruyeran en las partes altas. Hicieron eso. Había una persona destinada a vaciar eso, siempre que no hubiera ramas, que no se metiera nada en las salidas al río Manzanares y que estuviera limpio. Y entonces, bueno, pero claro, subía mucho de nivel el río, pues todas las porquerías que traía se iban metiendo por donde podían. Y entonces es lo que pasaba en ese momento. Y lo arreglaron porque este señor metió hormigón a la bestia, ¿no, Eduardo? Bueno, nuestro jardín, nuestro palacio, llega la guerra civil, está en primera línea de fuego y es destruido total y absolutamente. El palacete de la Moncloa que habíamos visto con todas aquellas pinturas tan bonitas, con los sátiros danzantes de Dugour, con todas esas lámparas maravillosas, es destruido absolutamente y queda en este estado. Miren ahora mismo las trincheras, Había una documentación en el último archivo donde yo he trabajado que decía que en las ruinas del Palacete de la Moncloa dormía mucha gente y que pedían que se dieran casas del Ayuntamiento de Madrid para que pudieran dormir la gente que dormía en las ruinas del Palacete de la Moncloa. Pero estoy hablando de 1960 y tantos y seguían durmiendo gente todavía por allí porque todavía no estaban... No, perdón, 1948-49 era. Aquí vemos pues un soldado todavía allí y la iglesia que se hizo, la iglesia de San Fernando, que fue mandada a construir allí en la Moncloa para que los empleados de la Moncloa pudieran oír misa, porque tenían que venir a Madrid. No había ninguna iglesia cercana. Entonces, en tiempos de Fernando VII decidieron hacer esta iglesia para que pudieran, sin necesidad de trasladarse en los crudos inviernos, se pudieran oír la misa. Y llegamos, ha pasado la guerra y llega otra vez no, llega Diego Méndez, porque aún estoy en el primero. Llega Diego Méndez a la Moncloa, el arquitecto que les he dicho al principio. Este es un dibujo precioso que yo no lo conocía y que me lo han dejado su hijo ayer, que es hecho por él, un dibujo con unas aguadas preciosas, y lo que tiene de novedad es que el proyecto tenía una galería en la parte del piso alto y luego el palacio, verán que la galería está en el piso bajo. Es que el señor Fuertes de Villavicencio ordenó a Diego Méndez que hiciera la galería abajo y que cambiara todo el proyecto. Pero bueno, la planta es así. No he querido ponerles muchos planos, simplemente para que vean uno de ellos, es el primero que he cogido, para que vean cómo era la planta, para no cansarles con todo eso. Y el palacio que levanta Diego Méndez es este. Enrasan el terreno, o sea, mantienen la planta, se mantiene desde aquí para arriba, lo dejan liso, pero de aquí para abajo es la parte antigua de la Moncloa. O sea, este es el palacio del siglo XVII, lo que hay en esta zona, el palacio de Haro. Y aquí está la famosa bodeguilla. Y aquí en este se va a ver todavía mucho mejor. Este es el muro del Palacio Antiguo. Aquí, como ven, se planta hiedra.
hacia 1953, que ya estaba todo terminado, empieza a crecer la hiedra y se cubre toda la pared entera de hiedra. ¿Qué pasa? Que pasados los años nadie se acuerda de que ahí había una construcción del siglo XVII. Y entonces fueron los hijos de Suárez jugando al escondite. El hijo mayor, me lo contó él personalmente, se metió, vio que se podía meter detrás de la hiedra, y entonces al meterse detrás de la hiedra de repente se abrió una puerta y se cayó dentro. El susto fue morrocotudo y entonces en ese momento pues vio que allí había una construcción. Ya avisaron, dijeron que era lo que estaba pasando, que había una construcción allí detrás, lo abrieron y efectivamente se encontraron con la construcción que era la mantequería, donde la duquesa de Alba hacía la mantequilla que le llevaban todos los días para el Palacio de Buenavista. Entonces salía desde aquí, desde la Moncloa, se mantenía con una temperatura fantástica y desde aquí era la mantequería de la duquesa. Así podemos ver pues, las imágenes de cómo están los jardines. No quedó absolutamente nada. O sea, pueden ver que estaba todo arrasado, que no quedaba absolutamente ni rastros de los jardines antiguos. Con lo cual, Diego Méndez lo que hizo fue coger los proyectos que había antiguos y tratar de recuperar los proyectos antiguos. El palacete estaba precioso, todavía están empezando a crecer los árboles, como pueden ver a ambos lados, y fíjense qué despoblado está todo. Está recién hecho de nuevo el Jardín del Barranco, lo van a ver mucho mejor aquí. El Jardín del Barranco que veían antes de Winthuizen, si recuerdan el proyecto que les he puesto hace un momento, verán que está prácticamente con el mismo diseño. Decía Winthuizen que el boj que tenían que utilizarse en la Moncloa, el que mejor se mantenía, era el de la Serranía de Cuenca. Corrígeme, Carmen, si estoy diciendo una barbaridad, pero en sus escritos ha dejado dicho eso. No sé si es que otro boj no se da allí de igual manera, pero Winthuizen en sus papeles dice eso, que se daba allí en la Moncloa bien el boj de la Serranía de Cuenca. Y este es el palacio tal como lo adornó y decoró Diego Méndez. Diego Méndez tenía la costumbre de terminar la obra y además hacer el trabajo de decoración. Me comentaba ayer su hijo que él le acompañó muchas veces a anticuarios a comprar y que luego iban a los depósitos de palacio a coger las obras que iban a adornar. Buscaba pues unas sillas fernandinas, una cómoda isabelina, etcétera, etcétera, y iba llevándose cosas para adornar el palacio. Pero cuando no encontraba lo que quería, decidía que bueno, pues que lo compraban en algún sitio. Con lo cual, aquí tenemos las distintas decoraciones que fue haciendo en los salones. Esto es el despacho de los presidentes de gobierno, que entonces era una sala de música recién terminado. No se esperaba en aquel momento que el palacio fuera destinado. En principio se dijo que era para alojar al jalifa de Marruecos. Luego Franco cambió de idea y decidió que se dedicara a altas personalidades extranjeras que vinieran. Y efectivamente, yo tengo más de 200 o 300 fotos solamente de visitas de personalidades extranjeras. Allí se alojó Richard Nixon, allí se alojaron un montón de personalidades extranjeras. Incluso los reyes fueron a visitar a esas personalidades, pero no podía traerles hoy tantísimas cosas. Este es el palacio, que ya van creciendo los jardines, ya se va creando la bóveda, que los jardineros de Moncloa tienen muchísimo cuidado en cuidar esto, porque es una atracción. Otra vez se ha parado. Si me pueden ayudar, porque se ha parado. Ya. Gracias. Muy bien. Aquí ven cómo se van uniendo y seguimos el recorrido ya por los jardines. Van creciendo todos los árboles. Veis mejor. Perfecto. Por mí no voy a leer porque si no, no llego.
la piscina con toda la decoración de todos los jardines, y se ve, poco a poco vamos viendo, estas están hechas por mí y las hice hace 5 o 6 años. Y aquí tenemos el momento en que Carmen Añón restaura los jardines del Barranco, el jardín que había diseñado en su día Binthuisen y que luego ella abordó. Están todas las fotografías, aquí están, que no encontraba, las que estaban en muy malas condiciones, todo el boj, y lo fueron cambiando, y no sé dónde tengo la foto que quería yo enseñar con Carmen, pero me parece que al final metí tantas que no sé si... Aquí está, sí, la tengo aquí. Aquí están en plena restauración y bueno, creo que debía de tener filtraciones, ¿no, Carmen? Porque se puso el suelo entero nuevo también, ¿no? Cambiasteis todo el suelo y cambiaron todo el boj y restauraron todo el jardín. Aquí se ve perfectamente cómo están los obreros trabajando. En 1986 se hizo toda esta rehabilitación. Y seguimos paseándonos por los jardines. A mí me encanta esta foto de la Morera Llorona. Y bueno, pues era un lugar que el presidente Aznar siempre decía que a él le apasionaba pasear por este jardín entre todos estos grandes abetos y todas las moreras lloronas. Y era su lugar preferido. Bueno, tienen unas fuentes. Todos los jardines están adornados con estas figuritas de estos niños, que yo no tengo la autoría. No sé quién tiene la autoría de estos niños, solamente sé que tengo una. Y estoy encantada y súper contenta porque ha sido un hallazgo de esta semana. Y bueno, pues era antigua, era del Palacete Antiguo y de la publicación se la destacaré. El palacio, como les decía antes, si se recuerdan, tenía una galería porticada atrás, ¿no? Era como una U, pues esa galería se cerró para hacer el salón de reuniones del palacio, es el salón principal del palacete. Y bueno, pues está decorado ahora de otra forma, con sillones blancos. Cada presidente del gobierno, este es en el momento de José María Aznar, que estaba con los sillones granates y azules, y había entre el azul y el granate era toda la decoración. Y esta es mi sala preferida del palacio. Este es como está hoy en día. Es el comedor. Es el comedor con la maravillosa lámpara, que no sé si decir algo de la lámpara porque está aquí Amelia. Y entonces, pero bueno, como tenemos aquí a la conservadora de relojes del Palacio Real, que podría decir muchísimas más cosas que yo, indudablemente, pero esta ficha me la mandó ella, con lo cual puedo hablar de ella perfectamente porque está seguro bien, ¿no? La lámpara es de 16 luces en bronce, cincelado y dorado. La parte superior forma un trípode rematado por 2 delfines entrecruzados, gran borlón y corona de flores. La parte inferior está constituida por un reloj con 2 órganos de flautas que ocupan la cazoleta, pintada de azul. Está en la parte baja, es esta parte de aquí. Es una verdadera belleza de lámpara, una lámpara reloj. Y bueno, lleva la firma del autor sobre la piña del remate inferior y el relojero fue François-Louis Godon. Y hay en el eje central hay 3 pajarillos con movimiento que trinan al sonar las horas. Es maravilloso oírla, a mí me encanta. Y vamos a dejar la Moncloa y vamos a seguir camino. Seguimos camino y nos vamos al Pardo. Ese es el plano mandado a levantar, igual que les he enseñado de la Florida, pero es el del Pardo. Aquí sí tenemos nuestros palacios y aquí sí tenemos sobre todo nuestros jardines. Podemos ver que este es el jardín de la Quinta del Duque del Arco y este es el jardín de la Zarzuela. También tenemos la planta del Palacio del Pardo y tenemos la casa de la Torre de la Parada. Es un plano muy interesante y que se publicó, o sea, todos hemos echado mano de este plano. Aquí vemos la zarzuela, en este se ve en la parte central está la zarzuela, aquí la tenemos, y en el siguiente tenemos la quinta. Y ahora en este está aquí la quinta, aquí todos los jardines. Y en el siguiente, bueno, quería ponerle otro que había con 2, luego se lo pondré. Y aquí tenemos la quinta y sus jardines. He dejado todo aquí y tengo que recogerlo. Perdonen un segundito. Bueno,
Bueno, la quinta del Duque del Arco se encuentra en el Pardo, se accede a ella por una carretera que está enfrente del Palacio de la Zarzuela y tuvo su origen en una casa de labor llamada Valrodrigo, que perteneció a Francisco Quiribia, músico de la Real Capilla, que se la vendió al Duque del Arco, que era Alonso Manrique de Lara y Silva. Era caballerizo mayor, entre otros cargos, del rey Felipe V. Como un homenaje a mi querida compañera Elena Serrano, que la veo que está por allí atrás, siempre me decía ella, que es la gran experta en caballerizas de la Casa Real, y en un artículo publicado por ella, que recuerdo que fue un éxito total y absoluto, decía ella siempre: el caballerizo mayor es la máxima jerarquía una vez que el rey cruza la puerta de palacio. Ya podía acompañarle el mayordomo mayor, ya podía acompañarle quien fuera. El caballerizo tomaba el mando y era el que daba las órdenes en el momento en que el rey atravesaba la puerta de palacio. Con lo cual, el Duque del Arco, que era caballerizo, pues tenía muchísimo poder sobre el rey. Hasta hoy no se sabe con certeza si el palacete pudo ser un pabellón de caza reformado por el Duque del Arco o si es una obra posterior a la compra. La mayoría de los especialistas opinan que fue una obra del Duque del Arco al comprar la propiedad. José Luis Sancho comenta que en 1737, cuando murió el duque, la finca fue cedida a María Enríquez fue cedida por María Enrique de Cárdenas, condesa de Puebla del Maestre, al rey Felipe V. Ya estaban construidos tanto el palacio como la casa de oficios. En los años que estuvo el Duque del Arco al servicio del rey Felipe V, la relación entre ambos fue estrechísima, como decía antes, y eso le valió al Duque del Arco ser nombrado Duque con Grandeza de España de primera clase, por un Real Decreto de 1715. Tenía otra serie de títulos, entre los que quiero destacar yo porque me gusta la Casa de Altamira, que era también vizconde de Altamira. Los jardines, cuando se realizó la donación, el rey mandó levantar un plano a Francisco Carlier que nos da la descripción completa en ese momento de cómo eran los jardines. Lo que todavía no está claro es quién podría ser el creador de la quinta. Carmen Añón se inclina por Manchard. Sancho defiende que la teoría de que el trazado de los jardines fue de Claudio Truchet. Basa esa teoría en la aparición de un documento en el que Truchet dice: habiendo por casualidad sabido que Su Majestad quiere hacer unos jardines en el parque, se ofrece a hacerlos para que como que no habrá otra cosa en España ni fuera de ella, que el motivo de hallarse en estas tierras fue por haberle hecho venir el excelentísimo Duque del Arco, que santa gloria haya, para que dirigiese e hiciese hacer la quinta. La verdad que es un documento que sí da la posibilidad de que pueda ser el autor de la quinta. ¿Se ha parado? ¡Ah, qué susto! Carmen Añón nos dice que el jardín es el ejemplo más refinado del jardín formal del barroco tardío en España, mezclado con algunos rasgos también de la tradición hispánica y de la tradición francesa, y también incluso italiana. Pero tú corrígeme, Carmen, por favor, si hace falta, Pone de manifiesto la oscilación, o sea que la semejanza con la quinta de Saint-Claude. Luego veremos también eso, y en especial con su cascada. A ver si, bueno, es que están. Aquí tenemos, esto es lo que quería que vieran. Aquí tenemos una vista aérea, la típica vista sacada de Google, donde se ve el palacete y todo el territorio alrededor, y rodeada por esa carretera infernal y horrorosa que han construido en torno a la quinta. Alberto Sanz recoge la opinión de muchísimos historiadores sobre el estilo de jardín, y no se pone ninguno totalmente de acuerdo. Unos dicen que es un jardín italiano, más francés, menos francés. En fin, al final llegas a la conclusión que realmente es un jardín que tiene muchos estilos diferentes, pero tiene una singularidad, y aquí se puede ver muy bien que el palacio está aquí y los jardines corren en esta dirección. Eso no es habitual. Normalmente el palacio está en la cabecera, el palacio está situado, o sea, podría haber estado situado aquí
y desde aquí contemplarse todos los jardines. Esto, como dice Mónica Luengo, es como una bombonera, es un tesoro que tenemos ahí escondido. Mucha gente pasa por la carretera del Pardo y sabe que está allí la Zarzuela, pero muy poca sabe que enfrente de la Zarzuela hay un camino que nos lleva hasta la Quinta. Es verdad que está siendo muy publicitado por el Ayuntamiento de Madrid, que incluso hay un colegio allí, niños privilegiados que tienen la suerte de estudiar en un colegio que se hizo en la Casa de Oficios, que tienen un sitio para estar allí en plena naturaleza, que es algo espectacular, ¿no? Un sitio más sano imposible. Pero bueno, el viernes iremos a visitarla y todos los que puedan venir conmigo, pues... No, el viernes a las 4 de la tarde. No, pues estaba cerrado y aquí está la conservadora del Palacio Real. Está cerrado para el viernes a las 4 de la tarde. No sé quién les ha mandado ese correo. Pues que sepan todos que los que no puedan ir el viernes, que me lo digan ahora, pero es el viernes por la tarde. Vengan todos los que quieran, porque... Bueno, son 4 jardines. Esta es la puerta de entrada, es la puerta de Madrid, y esto es el primer jardín que nos vamos a encontrar según entramos. Aquí se ve mejor, al fondo ven la puerta de Madrid y se va avanzando por este jardín y se encuentra el jardín bajo, que llaman el jardín bajo. Hay 4 jardines. Hay una descripción maravillosa de los 4 jardines, pero yo creo que si yo les cuento ahora la descripción sería tremendo, porque es que no nos daría tiempo. Saldrá publicada, la publicó Carmen Añón en su día, la publicó José Luis Sancho, tantos historiadores que han vuelto sobre ella. En esa descripción es en el momento en que la mujer, la viuda del duque de Arcos, cede al rey la posesión. Y entonces en 1745 es cuando hacen un informe también Carlier. En fin, es muy bonito el documento y cuenta con pelos y detalles cómo está el jardín en ese momento. Sería muy bonito leerlo, pero sería interminable y no podríamos avanzar ni ver nada más. Con lo cual creo que lo verán en la publicación y ahora pasearemos por ese jardín. Los que no puedan venir, que vean por lo menos cómo es nuestro jardín. Aquí vemos otra vez la segunda ya, perdón, este es el primero y ahora subimos al segundo piso. Vamos a ir subiendo escaleras. El diseño se mantiene el diseño prácticamente original, están adornados con muchísimas flores. No hay árboles frutales mezclados entre ellos, sobre todo hemos encontrado muchísimos almendros con las almendras colgando, hay melocotoneros en algunos sitios, no son muchos los frutales, pero todavía hay. Lo que hay son unas esculturas muy bonitas y unas fuentes que son las fuentes originales que hemos visto en el proyecto, en el plano de Carlier. Aquí vemos todos los jardines con sus fuentes y vamos a llegar a la fuente que les quería enseñar, que nos pone en relación con Saint-Claude. Esta es la fuente del Palacio de Saint-Claude y esta es la fuente del Palacio del Duque del Arco. Tienen bastantes similitudes y es por lo que Carmen Añón nos puso en consonancia una con otra. Yo creo que está muy bien hecho y yo lo he respetado y lo voy a respetar, por supuesto. Además, no le enmiendo la plana, ni se me ocurre. Aquí la vemos muchísimo más de cerca. La cascada tiene 5 mascarones centrales, hay 10 gradas a ambos lados. Aquí vemos los 5 mascarones, luego son las 10 gradas que suben hasta arriba, y todo ello cae hay esta pequeña gruta donde está el estanque polilobulado en la parte baja, que va cayendo el agua. Cuando he hecho esta fotografía estaba sin agua, es mucho más bonita verla con agua, pero no la tienen normalmente puesta. Y estos son los distintos maravillosos árboles que nos podemos ir encontrando a lo largo de todo el paseo y que son secuoyas gigantes, fantásticas, se conservan bastante bien. Una de ellas está un poquito más deteriorada, pero todavía podemos apreciarlas con toda la belleza. Y este es el tercer jardín y el jardín alto con su gruta.
Aquí tenemos la gruta del Jardín Alto, con el estanque maravilloso que se mantiene todavía, y el palacio que está en este momento, el palacete que está en este momento con obras interiores, como pueden ver tiene un andamio ahí puesto. Es un palacete muy sencillo, muy al estilo de la Zarzuela y muy al estilo de Diego Méndez, o sea, todas las restauraciones que va haciendo tienen un sello suyo muy característico. Aquí lo podemos ver desde otro ángulo. Y el viernes podremos contemplarlo. Solamente ponerles del interior los papeles pintados, porque hay una colección de papeles pintados que representan la conquista del Perú, narran, son las aventuras de Pizarro en Perú, es una colección fantástica y esto es uno de los mejores, de los papeles pintados que mejor se conservan de todas las colecciones que tiene el Patrimonio Nacional. Son obra de Joseph Dufour y fueron realizados en 1920 en Francia. Y la verdad que es una belleza impresionante y ojalá se mantengan muchos años. Aquí podemos ver otros de los papeles pintados de otras las habitaciones y son cortinajes sujetos con unos medallones en forma de colgaduras. Y vamos viendo que en todas las habitaciones hay esos papeles pintados adornando las paredes como colgaduras por todas partes. Y esto es la característica principal de la decoración interior de este palacete. Y gracias que se ha mantenido todo ello y que se mantiene muy bien, porque al estar tan escondido ha hecho que se mantenga mucho mejor. Y en la guerra civil no sufrió, por las fotos que yo he podido ver, tantísimo como sufrieron los demás. Y cruzamos y nos vamos al Palacio de la Zarzuela y terminaremos en el palacio. Fue mandado construir en 1627 por el rey Felipe IV. Se construyó como un pabellón de caza en un lugar llamado Sarasuela, dice Paco Marín Perellón, que lo tenemos aquí en primera fila. La obra le fue encargada al arquitecto Juan Gómez de Mora, y que trazó el edificio en la línea de la villa de Andrea, en el estilo de las villas de Andrea Palladio. Los jardines van a ser diseñados por Gaspar Vandal. El historiador Francisco Marín Perellón y Javier Ortega han sacado a la luz toda esta colección de planos. Estos libros yo los agradezco enormemente porque para los investigadores es una maravilla el tener ya disponible un libro que recoge toda la documentación y todos los planos de un real sitio. Esta colección de planos donde vamos viendo, pues en este vemos la fachada de la casa, se llamaba Carasuela, aquí falta una, es el alzado, hecho por Juan Gómez de Mora en 1634. Aquí en la siguiente podemos ver ya el corte principal donde se demuestra el patio por la parte de adentro de la casa. Aquí vemos otro corte donde se demuestra ya la parte delantera del patio. Esta es la planta principal sobre las bóvedas y entrada de la casa principal desde el zaguán y las cubiertas del edificio. Es una colección magnífica que se conserva en perfectas condiciones, ya que en el archivo de protocolos estaba dentro de un protocolo y allí dentro fue encontrado y allí, gracias a eso, fue conservado en estas condiciones tan magníficas. Y esta es la planta del edificio que tenemos. Se me olvidó decirles en la finca del Duque del Arco que hice esta tarde, antes de venir, uno de los planos que me regaló ayer el hijo de Diego Méndez, para que vieran cómo era la planta, que es muy bonito, pero si puedo al final y me da tiempo se lo pongo, porque no me dio tiempo a meterlo en el Power. Bueno, aquí tenemos un grabado de cómo fue el edificio levantado por Luis Menier, el grabado, y aquí es la novedad que les quiero contar hoy y por eso quería llegar para que, dado que nunca han salido estas fotografías y que es la primera vez que las vamos a ver, que vean cómo era el Palacio de la Zarzuela antes de ninguna restauración. Estas fotos las hizo Diego Méndez en 1940. Fue una mañana a hacer una visita de obras, por aquí le vamos a ver, aquí está, en plena visita de obra, y es en las condiciones en que quedó tras la Guerra Civil. Aquí le tenemos con los impactos de bala, con restos de bombardeos. Y bueno, pues podemos ver en estas fotografías, fíjense en esta ventana,
fíjense bien en esto. Esto está cerrado. Pues esto luego se abrirá y se hará una nueva planta al palacio. De momento vamos a ver que el palacio era un palacio de una planta, tendría bajo cubierta seguramente otra planta con ese añadido tan feo que se ve ahí arriba. En esta foto se ve mejor. Miren qué añadido tan feo en la parte superior. Estaba en unas condiciones increíblemente malas, ¿no? Aquí vemos que está totalmente vaciado por dentro, no se ve que nada más que quedaron los muros. Y ahora mi caprichito de hoy es este proyecto, o sea, lo que son el proyecto en sí es conocido, porque me imagino que lo tendrán en otros muchos sitios, además de en casa de Diego Méndez, en el estudio de Méndez, pero les voy a presentar el proyecto que hizo Diego Méndez para el Palacio de la Zarzuela. Ven en la parte baja las ventanas y en esos vanos creó unas ventanas y hizo otra planta. Y arriba todavía hay otra, Y en el sótano, que se ven aquí todos los ventanucos, hay otra planta que es la planta de servicio. O sea que realmente en la Zarzuela tenemos tres plantas que podamos. El sótano, planta baja, planta primera y luego otra planta arriba para otros servicios. Aquí podemos ver el lateral del palacio. Aquí este plano es un plano donde se ve ya todas las construcciones en torno al palacio que se encontró Diego Méndez y que fue rehabilitando en aquel momento, y los jardines, que Diego Méndez siempre procura hacer el diseño de los jardines junto con el palacio, y alguno de sus planos siempre nos va a poner el planito de los jardines. Aquí están las plantas de cada una de las zonas. Esta es la planta semisótano, esta es la planta baja del palacete. Aquí tenemos la planta principal, que es donde está hoy en día, ahora lo verán, el salón de recepciones, donde es la jura de los ministros, presidentes de gobierno, etcétera, etcétera. Y aquí está Diego Méndez en plenas obras. Yo la verdad que agradezco una y otra vez a esta familia que me deje todas estas cosas, porque, bueno, pues ellos tienen unas colecciones inmensas de fotografías, miles y miles y miles de fotografías de todas las obras. Aquí está vaciado totalmente el interior, se está empezando a colocar la estructura para ir creando las plantas. Aquí se ve muy bien cómo van colocando estructuras donde va a ser la división entre la planta baja y la planta alta. Como ven, va avanzando la obra, se va viendo todo por dentro, incluso por fuera. Podemos ir ya apreciando, todavía están los vanos cerrados aquí. Estaban cubriendo, están los vanos todavía cerrados, pero ya están los obreros trabajando para cubrir aguas cuanto antes. Y aquí ya han abierto los vanos de las paredes. Primero lo que hacen es quitar todo aquí se ve muy bien que van quitando todo el ladrillo de la fachada hasta arriba para abrir nuevos vanos. Aquí también se ve muy bien cuando abren la apertura de los nuevos vanos. Él siempre saca fotografías de de las especies arbóreas que había en ese momento y lo que va quedando todo alrededor, para luego pues pasarles información a los jardineros para que vayan haciendo el diseño de los jardines. En este es donde se ve muy bien cómo rompen la fachada para hacer los dos pisos. Es una intervención, esta foto realmente, esta que voy a poner ahora, es anterior, tenía que haberla puesto antes, pero bueno, estas dos se me descolocaron aquí, pero sí quería ponérselas. Aquí vemos que es el arranque de un arco, que se veía al principio muy bien cómo estaba el arco, y aquí ya está el palacete prácticamente reconstruido. Han quedado unas ventanas mucho más pequeñas, pero tenemos ventanas en la parte baja, ventanas en la parte alta y luego la parte de cubiertas, como pueden ver, que tiene también sus habitaciones. Es un palacio muy pequeñito. Voy a dar marcha atrás un momentito porque les voy a enseñar una cosa. A ver, esta es donde vivían los reyes. Aquí está un dormitorio principal. Aquí el vestidor y aquí el cuarto de baño. Aquí hay una salita,
otro dormitorio principal, otro vestidor, otro cuarto de baño. Este es el dormitorio de 2 niños y este es el dormitorio de niños, con un cuarto de baño para ambos. Aquí era el dormitorio del preceptor. Este es un dormitorio de servicio y este es el del preceptor con su cuarto de baño. Para el preceptor, debe ser que estaban en esta ala el preceptor y los príncipes y infantas de España, vamos. Y esta es la parte que ocuparon los reyes. Imagino que también esta zona, porque la hermana de la reina ha vivido prácticamente y la madre muchísimo tiempo con ellos, pues ocuparían esas habitaciones, supongo. Y en la planta baja, en la planta sótano, esta es la parte de despacho, biblioteca, salones, etcétera. Y aquí en la planta sótano, fíjense qué dimensiones tiene la cocina. Es una cocina muy grande. Hay unas habitaciones que son, esto es el comedor de servicio, las habitaciones de servicio con sus armarios, estos son todo armarios para guardar, me imagino, vajillas, etcétera, y luego están despensas, esto es una de las despensas, en fin, que no es un palacio grande, es un palacio muy pequeñito y realmente tuvieron que hacer muchas obras para ir acondicionándolo a las necesidades de una familia real. Yo recuerdo, a mi marido le tocó hacer la carretera que une este palacio con la quinta y en ese momento también estaban haciendo una ampliación del palacio, y ampliación que fue muy criticada porque es que tocaba la fachada del palacio por el lateral, pero la reina no tenía despacho, no había sitio humanamente posible para ponerle un despacho, entonces decidieron unir en fachada pues poner ahí un añadido que dicen que se puede recuperar en cualquier momento, pero realmente, bueno, pues el palacete tal como está exento, así era muchísimo más bonito. Aquí lo pueden ver ya con sus jardines prácticamente empiezan a tomar forma, la entrada de palacio ya terminado, y ahora vamos a dar un paseo por dentro, tal como lo decoró Diego Méndez. Diego Méndez lo que hizo fue comprar, pues, horroroso hoy en día, pero claro, tenemos que ponernos en 1958, que se llevaban el mueble castellano, un mueble triste, entonces el palacio ya no está así, nada en absoluto, pero bueno, era la moda del momento, y se hizo para que se fuera a vivir el príncipe don Juan Carlos, ya se fueron a vivir en cuanto se casaron. Esta es la escalera. Por cierto, la reconstrucción tardó 6 meses en hacerse. 6 meses hicieron todo esto. No sé cómo les dio tiempo. Aquí tenemos, las voy poniendo de 2 en 2 porque eran muchas, 2 de las estancias de 2 salitas. Como pueden ver, las mesas tocineras, la biblioteca, es toda en madera de roble, con una mesa, pues eso, del estilo de los años 50-60. Una mesa de comedor. Yo creo que este cuadro, que he querido acercar la foto y no he tenido tiempo realmente, me parece que es el cuadro del infante don Luis, ¿verdad? El que se ve al fondo. Si alguien me lo confirma, pero yo creo que sí, que el cuadro que vemos aquí al fondo parece el cuadro del infante don Luis. Bueno, este es el pasillo, es un pasillo largo y al fondo del pasillo aquí está una pequeña capilla. Pero esto es el pasillo mirando hacia un lado y el pasillo mirando hacia otro. Y muchos de los tapices se los traía del Palacio Real y otros muchos los compraba fuera. E incluso me contaron ayer una anécdota muy interesante. Cuando hizo el Valle de los Caídos, quiso ver cómo quedaban tapices adornando el Valle de los Caídos. Se llevó unos tapices de palacio al valle para colocarlos y fue Franco, los vio, le gustaron y entonces encargó que copiaran la serie de tapices y creo que son idénticos a los originales que están en el Palacio Real y entonces bueno, pues se colocaron en el Valle de los Caídos. Bueno, pues aquí vemos que hay tapices que tenemos pues una decoración tristísima, pero vista desde hoy en día, claro. Entonces supongo que las lámparas son maravillosas y los muebles pues han cambiado totalmente. Tengo que agradecer a la Casa Real, al jefe de la casa, que me mandó unas fotografías muy bonitas y me ha dicho que puedo disponer de ellas para publicarlas, etcétera, con todos los derechos. Con lo cual, pues agradezco también a la Casa Real que me las mandó por correo electrónico.
y estas son las actuales. Y como pueden ver aquí, ¿ven este trocito que se ve aquí? Pues eso es el añadido que hicieron pegado al palacio para hacer el despacho y para hacer una ampliación de la casa del despacho para la reina. Se va a ver mejor todavía en esta otra que me han mandado ellos, que está aquí, que se ve mucho más la construcción esa. Era mucho más bonito el Palacio Exento, indudablemente, pero las necesidades de toda una monarquía en España, en un palacio tan chiquitito, pues debió de hacer que tuvieran que hacer una ampliación en las dos salas, porque han hecho la ampliación hacia los dos lados como casa de oficios y como parte para la familia. Y aquí tenemos el famoso salón de las audiencias, con el tapiz de Alejandro al fondo y bueno, pues los maravillosos cuadros, y aquí pueden ver pues momentos para cómo se utiliza el salón de audiencias. A mí este momento me parece un momento tan impresionante para la historia de España, que por eso he querido traer precisamente esta fotografía. Y esta es el Instituto de Estudios Madrileños, que fuimos recibidos por los príncipes. Fue muy interesante el día que nos recibieron, porque fue la primera audiencia que concedió la reina Leticia después de morir su hermana, y no esperábamos que estuviera. Y entonces, debido a que era el primer día, había más de 200 periodistas en la zarzuela, y decíamos el instituto, en la vida vamos a salir en más periódicos. Hoy en día te metes en la red y siguen apareciendo fotos en 50.000 periódicos de toda España, porque fue la primera audiencia y el primer día que ella recibía. Estaba muy triste, pero fue muy interesante. Y como cosa curiosa, decirles que el príncipe nos dijo al instituto que su casa, que el Palacio de la Zarzuela se llamaba Palacio de la Zarzuela, pero que su casa, sin embargo, se llamaba la Casa de Abajo, y que estaba harto de que no tuviera nombre. Y entonces le dijo a Luisa Parisi, como especialista en toponimia, si le podía decir topónimos del nombre del Monte del Pardo para ponerle nombre a su casa. Y entonces Luis quedó con el príncipe en aquel momento, que le mandaría todo, le mandó toda la información, soy consciente de ello. Y bueno, pues querían elegir un nombre, no sé si lo habrán hecho, porque nadie habla de que la Casa de Abajo se llame de alguna forma, pero bueno, nos hizo mucha gracia porque sí se paró con Luis y le estuvo pidiendo toda esa información. Y aquí tenemos el despacho. También una curiosidad, el rey tenía un cuadro diferente, ahora tiene el príncipe, que estuvo Carlos III, luego pusieron a Alfonso VI, me parece que era de niño, el cuadro de Jean Racno, y Fernando VI, no, fue... No, Alfonso, sí, Fernando VI creo que fue. Bueno, sé que cambiaron el cuadro, y el rey Felipe VI ha querido tener a Carlos III de nuevo y le han puesto el cuadro. Y los jardines de la zarzuela pues mantienen una estructura muy similar a la que Gómez de Mora quiso hacerles. No tenemos noticias de ninguna de los diseños de Gómez de Mora porque estaba todo totalmente arrasado, pero nada más que pasárselos para que vean cómo todavía hoy en día se mantiene un poquito la estructura de los jardines que tenían entonces. Esto es una fotografía aérea de todo el complejo de la Moncloa, para que vean todas las instalaciones que tienen hoy en día, que son muchas. Aquí ven el palacio y las dos construcciones que se hicieron. Esta es la piscina y esta es la construcción en torno a la piscina que utilizan, están los vestuarios, etcétera. Y esta es la casa del rey Felipe VI, que no tiene nombre, la Casa de Abajo. Y nada más. Muchas gracias a todos, ha sido muy rápido. Gracias a todos por su asistencia, y han sido demasiadas quintas juntas, era mejor una sola, hubieran pasado mejor, pero bueno, hemos hecho un paseo hasta el Pardo, y que me perdonen los especialistas en el Pardo porque he ido muy rápido. Nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Teresa, la verdad es que ha sido un gusto por lo menos, y además hemos cotilleado un poco, que siempre está bien. Y quería ahora preguntar si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta. La visita del viernes a las 4. La visita del...
La visita es el viernes a las 4 de la tarde, si la conservadora de Palacio no dice lo contrario, el viernes a las 4 de la tarde en la Quinta del Pardo. Allí mismo, en la entrada, abajo, en la Puerta de Madrid. Entramos desde abajo. Haremos un paseo recorriendo todos los jardines y viéndolos ya despacio y no tan deprisa como los hemos visto hoy. En la Quinta del Duque del Arco. Es el Palacio de la Quinta del Pardo, como todos los madrileños la conocen. Ahí en la carretera dice justo, a la Quinta. Sí, justo pasando Somontes, nada más pasar Somontes, hay un caminito que pone a la Quinta. Y por allí se sube y se va directo hasta la Quinta. Se pasa a un restaurante y se llega a la entrada. Perdone, sí, yo me di cuenta la semana pasada de que había un error porque ponía viernes 28. Entonces mandé un correo o llamé por teléfono preguntando, a ver, el viernes es 27, ¿qué será? ¿El viernes 27 o el sábado 28? Pues el viernes y me contestaron 27. diciendo que era el sábado 28. pues perdonen porque entre todos nos hemos debido sido liar desafortunadamente. Iba a ser en principio el día 28, luego Patrimonio Nacional nos dijo que preferían que fuera el día 27, yo notifiqué lo del 27 y como en principio se había puesto el 28, también el error está por eso, porque hubo una primera fecha del 28 y luego se cambió al 27. No, pero seguro ya es el viernes 27 a las 4 de la tarde. Sí, todo el que quiera. Pues, me da igual. Es que, vamos a ver, en todos son 25 personas, ¿no? A ver, hasta 40 podemos ir. Es que es una pena. Es muy grande, es muy amplio, bueno, pues lo veremos. Me están diciendo de Patrimonio Nacional que me cortan el cuello. A ti. Bueno, a ver, oficialmente, pero es que yo el otro día, el sábado que estuve allí, había familias de más de 100 personas que estaban haciéndose fotos allí por primeras comuniones de niños. sí, la entrada es libre. En otros sitios hemos limitado porque es muy difícil, además, haciendo un recorrido, por ejemplo, por el Capricho o por la Quinta de Torres Arias, que el grupo no se extienda y acabe la gente perdida, y es muy difícil. Es que aquí es imposible perderse. Pero es tan aquí pequeñito. es imposible perderse, es todo abierto. Nos vemos todos. Y muy planito, se ve enseguida. O sea, fíjense lo que es. Se una oirá cosa, mal. Se te escuchará mal, porque con 40 ya tienes pero como que está gritar. Amelia, pues nos dividimos. Ah, bueno. ¿Quién es el arquitecto de la casa de abajo? Manuel del Río, arquitecto de Patrimonio Nacional. Bueno, con pretensiones. Sí. Y además con teja, cosa que las construcciones reales siempre son con pizarra. Una es las dos sobre la Quinta. Sí. ¿Quién restauró los jardines de la Quinta? Porque en los años 70 allí no había jardines. En los años 70 no había jardines. Lo sé porque he ido cantidad de veces con mi familia, con mis hijos pequeños, y no había jardines. Pues a lo mejor Carmen Añón te puede... Yo creo que sí que había. Pero muy deteriorados, no como ahora están. ¿Quién restauró esos jardines? Vamos a ver, no. en 1957 pasa a ocuparlo la sección femenina. La escuela de mandos de la sección femenina. Sí, la escuela de mandos lo que hace es que se cargan una zona de la huerta de abajo para hacer una pista de atletismo y de deportes. Pero de ahí a destruir los jardines, yo no tengo ninguna noticias de que nadie haya... No tenía, desde luego, en absoluto, las características de un jardín histórico. Pues para mí eso es una novedad. La parte interior. De todas formas, me están buscando, Diego Méndez me está buscando más documentación de lo de su padre, a ver si nos da algo que nos dé luz. No era de eso lo que te quería preguntar. La Quinta tiene un elemento botánico muy interesante que aprovecho para preguntarte, que es un olivar. Sí. Ese olivar
estuvo en explotación. Ahí hubo explotación agrícola. Y además antes de que estuviese la sección y un molino femenina, de aceite. La sección femenina sí hizo allí una explotación porque había para los cerdos de ganado había una granja, efectivamente. Históricamente. Sí, estuvo en explotación y había un molino de aceite y además tenían muy interesante la calidad de los productos. Y Carmen Añón decía en algún artículo suyo que trajeron material de la fábrica de loza de la Moncloa cuando se desmontó para el molino de aceite de la Quinta del Duque del Arco. Y aprovecharon los materiales allí. Por cierto, el olivar está totalmente perdido. El olivar está muy mal. Es un elemento interesante, interesantísimo, totalmente ausente de otros jardines históricos. Y otra pregunta. Y había naranjos, o sea, las frutas partían de allí, de la Quinta del Duque, para la mesa real. O sea, naranjas, ciruelos, melocotoneros, limones. Carmen, corrígeme, di tú más cosas de lo que había, porque tú lo sabes mejor que yo, todos los frutos que había en la Quinta del Arco. Dáselo si quieres y que Carmen nos termine de ilustrar. Tenía otra pregunta a formularte. Esta respecto a Diego Méndez. Diego Méndez, ¿te suena que interviniese algo en el Real Sitio, en el Pardo propiamente dicho? Por supuesto. Sí. Hizo toda la rehabilitación. Vamos a ver, Diego Méndez hizo la rehabilitación primero de... ¿cómo se llama? De donde se celebran las bodas en Mallorca, el castillo de Viñuela. Hizo la rehabilitación del castillo y allí se fue Franco. Pero en el Real Sitio, en el núcleo, en la población. No, pero te digo, se fue Franco. Y cuando ya lo tuvo alojado en el castillo de Viñuelas, a Franco, después de la guerra, se metió de lleno ya en el Pardo. Y ha hecho toda la rehabilitación del Pardo, desde las casas de oficios. Ayer he visto yo cientos de fotos de rehabilitación de todo el Pardo. Porque hay un elemento de la acción de Diego Méndez en el Pardo. Date cuenta que era el arquitecto jefe de patrimonio. Poco conocido, que es un barrio, es un conjunto de viviendas para los oficiales de la Guardia. De la Guardia Real. Sí. La Guardia de Franco. Sí. En aquel momento Guardia de Franco. Sí, de la Guardia de Franco. Justamente enfrente de la casita del Príncipe. Sí, los conozco y además conozco las casas por dentro. Y dentro. además de eso sí que obtuve yo para un artículo mío, planos de la revista Gran Madrid. Curiosamente, tenía un número monográfico dedicado al Pardo, sí. Lo conozco. Pues muchas gracias. Nada. Pero vamos, sí, del Pardo hay maravillas. Diego Méndez intervino en el Escorial, en Aranjuez, en Riofrío, en La Granja, en todos los sitios reales. Pero claro, en el Palacio Real, ayer he estado viendo unas fotografías del Palacio Real que toda la cornisa estaba de los bombardeos, estaba destruida, estaba caída, y estuvieron rehabilitando toda la cornisa de la parte de arriba de Palacio. En fin, hay montones de cosas que hizo Diego Méndez. Es un arquitecto desconocido, ya digo, maltratado por la historia por haber trabajado en el Valle de los Caídos. Desconocido no, pero coges una historia de la arquitectura y coges a Muguruza, a Corrales y Molezum, a Fisac, a cualquiera de ellos, de sus contemporáneos, y encuentras bibliografía a manta. Coges a Diego Méndez y no encuentras nada más que tres líneas en cada publicación. En estas publicaciones que hay sobre la Quinta o sobre la Zarzuela, pone al final, y Diego Méndez lo rehabilitó. Punto. Sí, también lo rehabilitó Diego Méndez. También hizo pero hizo pequeñas cosas después de la Guerra Civil, para que no se cayera, pero luego al final fue muy abandonado. Pero sí hay documentación también. Yo he publicado un artículo de todas las cosas que rehabilitó Diego Méndez y que hizo, las obras que hizo Diego Méndez en toda España. Y en África, en el norte de África, bueno, es ingente. Colegios mayores, un montón. La Florida, el barrio de la Florida de Madrid entero, todo el proyecto primero de urbanización es de Diego Méndez. Y la mayoría de los chalés que se hacían entonces allí eran de Diego Méndez. El Boletín Oficial del Estado, 50.000 edificios. Es un arquitecto que trabajó en Madrid una verdadera barbaridad. También. Sí. ¿Y qué fue otra cosa que dije ayer? Caramba. El Teatro Real. La obra de rehabilitación del Teatro Real. ¿Qué fotografías hay de toda la rehabilitación que hizo él tras la Guerra Civil? Magníficas. Iremos viendo a Diego Méndez. Iremos conociendo más a Diego Méndez, que yo creo que hay que sacarle de dónde está.
Y sobre todo que bueno, pues que hay que conseguir que ese archivo esté para todos. Aunque yo soy una privilegiada y me considero como tal, pero también es verdad que tuve que leer una tesis sin tener ninguna información de la que luego tuve, porque no estaba ni en Palacio ni en ningún sitio accesible. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por su asistencia y les espero en la quinta y pasearemos.